Crónicas Pirexianas. Capítulo 21. Las llanuras de Rat, que parecían interminables, de hecho no lo eran. Había un límite a la cantidad de piedra variable que la fortaleza había sido capaz de producir en un milenio de operación. Allí, en el límite de Rat, el cielo ardía como si estuviera vivo con fuego. Un derroche de color rojo y anaranjado distorsionado tan ligeramente como llamas reflejadas en un metal pulido. Era un espectáculo que torcía la mente más sana en una sombra aterradora de su anterior forma. El límite físico de un plano no había sido hecho para ser contemplado por un hombre mortal. Sin embargo, Davol apenas se podía contar como tal. Ya no. Había sido completado hasta el punto en donde él viviría de forma indefinida, a pesar del sufrimiento de sus maestros pirexianos. 6 siglos de vida. 1 de espera y 5 más allí en Rat como administrador. Un Evinkar en la práctica, ya que los últimos 120 años de su administración se podría decir que él había gobernado verdaderamente ese plano. Desde que Croag había caído bajo la espada del rey brujo Krieg, el pirexiano se había visto obligado a sanar lentamente a lo largo de las últimas 12 décadas. No estaba en condiciones de desafiar a Davol, cuyo dominio de la piedra variable y la maquinaria de la fortaleza le hacía poderoso. Davol era finalmente poderoso, fuera de la sombra del miembro del círculo interno pirexiano. Croag descansaba en un lugar de oscuridad que pocos conocían y donde nadie se podría preguntar cómo el pirexiano había sido casi destruido por las manos de un mortal dominariano. Tal era su nueva relación. Croag era capaz de esconderse y sanar en lugar de volver a Pirexia y enfrentar una posible destrucción, y que Davol gobernara Rat como Evinkar con una garantía implícita, pero presente, que los informes que Croag llevara a Pirexia nunca deberían poner en peligro a ninguno de ellos. Davol había llegado a ese lugar hoy en día, los confines más lejanos de su reino. Allí sería el lugar más difícil de tratar una transferencia, las fuerzas controladas por la gran maquinaria de Rat más débiles y por lo tanto apoyándose más en su propia capacidad. Tropas blindadas esperaban en filas formales detrás de él, amenazadoramente silenciosas. La piedra variable onduló cuando él hizo contacto mental con la máquina controladora bajo la fortaleza, concentrándola en contra del suelo cercano. Olas bronceadas se alzaron en el paisaje, canales poco profundos corriendo entre ellas, mientras la maquinaria primero modeló las características más grandes en las llanuras circundantes. Era un proceso lento y la presión dentro de su mente se transformó en un dolor constante. La vegetación más simple seguía la transferencia y luego las casas y edificios públicos tan comunes en todos los pueblos venalitas. Este era un asentamiento Capashen, el clan que hacía mucho tiempo ocupaba las atenciones de Croag hasta su accidente. Davol también había decidido usurpar esas funciones en una prueba y sondeo constantes. Ahora que Keld era un experimento olvidado, el pueblo se formó tal como él lo recordó, la maquinaria de control extrayéndolo de sus recuerdos. Los dos mundos se superpusieron mientras el caos que existía entre los planos fue desplumado a un lado y las últimas barreras se debilitaron. Sintió ese momento final de la transferencia. Su mente se abrió ampliamente a las personas de la aldea venalita que ahora presenciaban el caos asaltándoles mientras Rat se introducía en sus vidas. Centenares de seres humanos, cada uno un destello pequeño dentro de su mente mientras la gran maquinaria se apoderaba de su conciencia. Escucharon los gemidos terribles que avanzaron sobre Rat desde el caos del entremundos. Él sintió ese momento y lo sostuvo. A su gesto, las tropas con armaduras blindadas levantaron sus armas más altas y se trasladaron a la aldea, luchando, asesinando, tanto en Rat como en Dominaria. Davol sintió la vida de cada uno de ellos añadidas al patrón que la maquinaria forzaba en su mente, un peso tangible presionando sobre él.
La pequeña llamarada se extinguía cuando otro dominariano caía ante sus tropas. Los guerreros viajaron por calles sombrías, ahora solo medio iluminados por la luz solar. Davol dirigió a sus soldados hacia personas específicas, buscando llevarse a aquellos que representarían una buena sección transversal del pueblo. Dominaria era su coto de caza. Nadie podía esconderse de él. Solo que él estaba a punto de no conseguir todo lo que quería. El ataque falló en algunos lugares. Se encontró distraído por el lamento en aumento de unas voces sin cuerpo. Se distrajo por la presión de nuevas voluntades actuando en contra suya. Los intrusos interfirieron en su control sobre la maquinaria de la fortaleza. Esta presencia tomó forma en un humanoide luminiscente dentro de su mente mientras luchaba dentro del patrón de transferencia. La mente de Davol nadó, su tren de pensamiento apenas capaz de mantener el control sobre la gran maquinaria. Trató de llevar guerreros en contra de estas apariciones que azotaban su mente, pero no poseían forma física para ser atacados. Mientras buscaba maneras de ganar aquella batalla mental, encontró que el asalto delante de sus ojos no iba tan bien como lo había esperado. Algunos venalitas se defendieron contra las tropas pirexianas. Por lo general se trataba de un solo soldado, vestido de cuero, capturado en la aldea durante el ataque o tal vez en una asignación permanente, pero otros más se unieron también. Allí un herrero blandió su martillo y aplastó la armadura y el cráneo pirexiano por igual. Más allá un agricultor empleó su guadaña con gran efecto, rebanando las piernas de las tropas de Davol y dejándolos indefensos en el suelo. Sus tropas no actuarían bien. No mientras los gritos inquietantes continuaran amenazando a su control. Mientras sus guerreros comenzaban a traer nuevas víctimas, trasladándolas de Dominaria a Rad y dejándole a esos venalitas ninguna esperanza de retorno. Davol liberó lentamente las barreras y les permitió derivar de vuelta a su lugar. Él ya tenía sus sujetos, aunque no tantos como hubiera querido. Serían enviados a vivir entre los Vek, los Dal o los Kor. Su último guerrero vivo regresó, cansado. Un dolor agudo atravesó su mente con cada una de las extrañas voces embrujadas. Davol llegó a los lugares donde había sentido las vidas pirexianas heridas o destruidas y las aseguró en sus formas físicas. Las atrajo de nuevo a Rad, incluso cuando la última barrera se vino abajo en su lugar. Esas formas extrañas también se escaparon, derritiéndose de nuevo en el caos que existía entre los planos. La más fuerte de ellas finalmente empezó a desvanecerse y Davol se estiró tras esa final presencia extraterrestre, tratando de luchar por su toque mental sobre su mente. Había una inteligencia allí, la podía sentir. Un susurro justo afuera de su rango de audición. Empujó aún más con su rabia por encima de su falla parcial de aquel día, proporcionándole fuerza. Soltari. Luego desapareció. Un nombre, un lugar. Davol no tenía manera de saberlo y no le quedaban más fuerzas para perseguirlo. Cayó en una de sus rodillas, su debilidad traicionándole. La oscuridad nadando por encima de él, casi reclamando su conciencia. La disipó trabajosamente, rechazando tal lamentable despliegue en frente de sus guerreros. Entonces se levantó con piernas temblorosas, ojos oscuros brillando ante cualquier pirexiano que lo estaba viendo. Sin dar una orden, se giró y caminó con grandes zancadas determinadas hacia el portal que esperaba varios pasos detrás de él. La puerta de retorno a la fortaleza. Se le había dado mucho en qué pensar, y ahora solo necesitaba un poco de tiempo para poner todo junto. Si Davol tenía dos recursos de su lado, ellos eran su capacidad de pensar y el tiempo para hacerlo. Arrastrando los pies al salir de las sombras con un extraño movimiento encorvado, Croak se dio a conocer a Davol con un chirriante susurrar.
¿Tienes noticias de Ursa, el caminante de planos? Croak prefirió anunciarse de tal manera. Era mejor permitir que el administrador adivinara la presencia de Croak por el arrastre de sus pies ocultos debajo de sus túnicas de bandas de metal o las ásperas sibilancias de su respiración de pulmones artificiales. Davol parecía sentir placer por el dañado estado del pirexiano, pero le guste o no, y a Croak sin duda no le gustaba, el miembro del círculo interno necesitaba el primer Edincar de Rat. Croak necesitaba más tiempo para su autorreparación. Ciertamente no regresaría a Pirexia en tal estado. No, eso no lo haría. Sin duda Rat estaba por delante de su programa en ese momento, pero Ursa aún vivía y más que eso, estaba preparando a Dominaria para el día de la invasión. Que el caminante pudiera afectar significativamente cualquier cambio antes de ese evento glorioso, pero la admisión de tal intento sería causa suficiente para poner fin a la existencia de Croak. El fracaso de Gix no había sido ni de lejos tan grave y aún así había sido lanzado en los hornos de Pirexia. Croak era del círculo interno, era superior. En tal alta cima, solo superado por el oscuro. La caída sería mucho más larga y sin piedad. Este sufría el tiempo gastado fuera de sus planes y del poder. El cuerpo de Croak contenía carne a un nivel tan diminuto que con tiempo, cada célula se podía reparar a sí misma o reconstruir a su vecina. Sin embargo, sin el uso de dispositivos pirexianos y operaciones asistidas, las células primero regresaban a su forma más sencilla de carne. Tan interesante y a veces tan sublime como el retorno de la carne pura podría haber sido. Croak no apreciaba los sentimientos de impotencia y peligro que le habían acompañado en cada momento. Davol podría haber matado a Croak fácilmente y así reclamar su derecho a una futura completitud a través de un acto tan impresionante como matar a un miembro del círculo interno. Excepto que Davol aparentemente no era tan ambicioso y estaba demasiado enamorado de su autoproclamado título de Edincar. Croak todavía no podía estar seguro si Davol era demasiado simple, demasiado estúpido o simplemente más paciente y astuto de lo que el pirexiano había pensado. Había pasado décadas en la consideración de tales ideas, mientras su cuerpo se recuperaba, incapaz de llevar a cabo los planes previos con los sujetos extraños en Benalia o incluso asistir a la inspección de rutina en Rat. Incluso con el retorno temporal de Croak al estado de criatura formada de carne, no le trajo consigo una comprensión de la mente de Davol. Sin embargo, tarde o temprano él tendría esa respuesta. Él conocería la mente de Davol y todo estaría en su lugar. Preguntó de nuevo. ¿Tienes noticias de Ursa? No, Croak, le interrumpió Davol levantando la vista del nuevo lote de cadáveres regados que yacían a sus pies. No hay noticias de los negadores que en la actualidad den casa a Ursa. El caminante ha sido muy cuidadoso en estos últimos años. Le devolvió la mirada, sus labios recogidos en una mueca apretada de boca bien abierta. No puedo decidir si Ursa se preocupa por su propia vida, por un cambio, o si se está ocultando protegiendo sus propios planes. Estos no fueron enviados detrás del caminante de planos. Si esto no es un trabajo de Ursa, ¿quién más ha destruido los negadores? No me digas que los Vex. A pesar de ser rebeldes, los Vex, incluso en grandes cantidades, no podrían ser capaces de matar a un negador. Los árboles y las flores fueron en su mayoría responsables de esto. Animales, unos pocos elfos. El lugar que se llama Yavimaya. Y es peligroso, Croak. Tal vez más que Ursa el caminante de planos. Nadie podía ser peor que Ursa el caminante. Croak observó cuidadosamente a Davol buscando en su rostro de pálida piel signos de ironía. El negro gorro craneal que todavía llevaba Davol le ofreció su mirada invitante. La depresión que Croak había hecho bien en diseñar en la tapa de protección. Esa sería la única manera de asegurarse, pero Croak todavía no estaba dispuesto a despedir a Davol. Se acercó arrastrando sus pies.
las pocas bandas de metal que quedaban en su túnica protectora raspando secamente por la falta de aceite brillante. Más cerca, Croag vio que los cadáveres habían sido en su mayoría aplastados o destrozados por alguna explosión. Muy pocos sugerían el uso de la magia, aunque tal vez el del artificio. Los árboles y las plantas no se interponen con el camino de Pirexia. Ahora lo hacen. Yavimaya es completamente hostil. La tierra en sí ataca. Ursa, este debe ser el trabajo del caminante. Un escalofrío se estremeció a través de las subdesarrolladas articulaciones de Croag. ¿Cuántas maneras podía el caminante encontrar para interferir con el retorno de Pirexia? Demasiadas. Incluso una era demasiada. Yo no lo creo así, Croag. Un buscador encontró este lugar y no había evidencia de que Ursa estuviera implicado. Plantas que explotan, árboles que se convierten de repente en ágiles guerreros y aplastan a los negadores entre ellos. Davol pateó la pierna exprimida de un negador. Su carne endurecida, triturada hasta el metal por algún tipo de metralla. Algunas pocas astillas de madera aún sobresalían de las áreas de pura carne del negador. Demasiado extraño para el caminante. No, esto es algo diferente. Diferente debe ser Ursa. Destruye este lugar, Yavimaya. Incluso el nombre quedó atrapado en la garganta de Croag. Un momento de silencio se prolongado solamente por el irregular parpadeo de los ojos de Davol y la raspante respiración de Croag. No, Dijo finalmente Davol, sin preámbulos, una negación directa a la orden de Croag. El pirexiano se irguió en toda su estatura, su cráneo hundido a un nivel más alto que la cabeza de Davol. Sus ojos refulgieron con la pasión del acero fundido cuando se inclinó cerca de Levin Carderrat. Usted hará como ordené. No había lugar para la negación allí. O así lo pensó Croag. Croag no tuvo en cuenta el negador que de repente apareció al lado de Davol, como si hubiera sido invocado por magia. Pequeño y compacto, se movió con una fluida gracia. Era una de las creaciones más rápidas que Davol había desarrollado a lo largo de los siglos. Más rápido quizás que Croag, incluso en la fase más fuerte del pirexiano, y que en ese momento no lo era. Portaba un escudo de dientes de sierra. Su otro brazo terminaba en una mano de dedos sobredimensionados, todos con puntas de metal, respaldados en bolos de fluidos corrosivos. No tenía armadura que uniera sus articulaciones o disminuyera su increíble tiempo de respuesta. Croag lo notó de repente con un temblor de algo parecido al miedo. No tenía los oídos completados. ¿Esta creación sería capaz de entender el lenguaje pirexiano? Croag estuvo seguro que no lo haría. Este negador acataba las órdenes que Davol le daba en su idioma de lengua de carne. Ese negador estaba presente para matar a Croag, y en ese punto podría hacerlo. El pirexiano nunca dudó de eso. no. Si usted quiere atribuir toda amenaza a Ursa Caminante de Planos, Croag, lo puede hacer, si es que le tiene miedo a él. Pero no sabemos lo suficiente de Yavimaya para arriesgar recursos increíblemente. Aún así me niego a subestimar un oponente. Voy a seguir presionando a este Yavimaya y encontrar sus debilidades tal como lo hicimos en Keld. Y cuando tenga su medida, entonces lo voy a destruir, como un regalo para el Señor Oscuro. Croag se sacudió, cada fibra y componente gritando por la muerte de Davol. Pero enterrada en la negativa del administrador había una verdad que el miembro del Consejo Interno reconoció. Davol estaba en lo cierto en que los pirexianos tenían la costumbre de culpar a Ursa por cualquier cosa, ya que en 3 milenios de tiempo, solo Ursa había orquestado la derrota de los planes pirexianos. Podría ser posible que Croag ahora estuviera pasando por alto una nueva amenaza. El pirexiano no se podía permitir otro error. Eso no hacía que la admisión de su derrota allí le fuera más fácil de aceptar. Él conocería la satisfacción, pero no todavía, no hasta que él se hubiera curado. Con los ojos ardiendo ferozmente, arrojando destellos de color rojo delante de ellos, Croag se dio la vuelta y se alejó de la habitación con su extraño movimiento de arrastre.
Sus dientes rechinaron ante la exasperación. Todavía necesitaba a Davol y Davol, obviamente, creía que aún necesitaba a Croag, o el pirexiano habría sido asesinado. Croag se apoyaría en esto un poco más. Y luego ambos descubrirían quién era el verdadero maestro de Rat. Tal vez una visita a los nuevos atractores no había sido la mejor de las ideas de Davol. No después de la reunión con Croag, pero su programa le indicaba visitas mensuales para inspirar una mayor producción de piedra variable, y eso significaba ese día. El administrador de Rat recorrió los complejos con eficiencia brutal, ejecutando a los trabajadores y parecían carecer de medidas estándar en absoluto. Para el momento en que llegó a los niveles inferiores donde las enormes aspas giratorias extraían brillante la lava roja del submundo fundido de Rat. Los Vec habían sido alertados de la furia de su amo y se encontraban subiendo sobre la maquinaria y empujando hasta la última gota de esfuerzo de los dispositivos, como debería ser. Davol se tomó un placer limitado notando el estruendo constantemente que agitaba el suelo, sus equipos resistiendo las tensiones que habían causado que los soportes de los atractores principales se torcieran y cedieran ante el esfuerzo. Una gran sala rodeaba el lugar donde las cuchillas revestidas penetraban en la corteza de piedra variable de Rat, excavando hacia el interior de las capas de lava de más abajo. 100 Vec trabajaban furiosamente sobre los controles, sus contundentes fisonomías bañadas de sudor y hollín. El calor aumentaba a casi insoportables temperaturas, el aire caliente, sulfuroso y casi irrespirable. Aún así, la maquinaria parecía estar en buenas condiciones. Las articulaciones engrasadas con lodo negro y la mayoría de las superficies de metal impregnadas en aceite para su protección. Miró los pocos medidores que él mismo sabía que debía leer y encontró los afilados diales giratorios a plena capacidad. Perfectos, de hecho, demasiado perfectos. ¡Vec! Gritó al supervisor, ordenando su presencia. El humanoide apareció. Esta instalación está tirando lava hacia arriba a la misma proporción que el atractor principal, dijo Davol tocando el medidor. El supervisor asintió, los ojos de un verde pálido pero furioso y sin decir nada. Estas instalaciones podrían estar mejor atendidas. ¿Por qué no están aumentando la capacidad del atractor principal? Movió una mano hacia un trabajador al azar, e inmediatamente su negador saltó de las sombras cercanas para atrapar al desventurado Vec. Con un movimiento violento rompió la espalda del Vec en 3 partes. El trabajador quedó tirado en el suelo del metal extremadamente caliente, llorando de dolor. Ningún Vec se movió ni habló. Solo el traqueteo y el rechinar de la maquinaria echaron a perder un perfecto momento de miedo y de odio. Luego el supervisor ladró órdenes rápidas y todo el mundo se puso a trabajar con renovada energía. Los ruidos se intensificaron. Una cacofonía de protestas metálicas. La vibración que sacudió el suelo se aceleró perceptiblemente. Las paredes temblaron y en algunos lugares algunos medidores se quebraron por las tensiones adicionales. Una fuga repentina de vapor amarillo sulfuroso salió disparada de la unión arruinada de una tubería. Bajo tal presión, el fino flujo como una filosa hoja perforó profundamente la pierna de un trabajador y casi se la amputó. Todo lo demás resistió, como Davol sabía que lo haría. Mejor, dijo en voz alta, pero con ningún sentido parecido a la satisfacción. El aumento del rendimiento apenas se sentiría en la producción de piedra variable. Las fronteras de Rat se habían extendido tan lejos que lograr una tasa constante de crecimiento era ahora imposible. La violencia que había cometido había sido simplemente una muestra de poder, pero no le ayudó a evitar la sensación de incertidumbre que llevaba consigo. Proyectando una sombra deformada sobre el trabajo de Davol, allí estaba Croag. El autoproclamado Edincar se alejó imperiosamente de la sala, oliendo su enojo debajo de su calzado de talones de metal. Davol sabía que tendría que haber esperado. No tendría que haber quitado su mano tan pronto del pirexiano, pero la reunión no había sido planeada. Que Croag había regresado a los sectores más activos de la fortaleza no auguraba nada bueno para el administrador, que había esperado estar allí otro medio siglo o más. 5 décadas más de progreso y Davol podría haber logrado un poco más. Tal vez podría haber matado a Ursa para entonces.
y Croag podría haber sido desechado de forma segura para que solo Davol pudiera cosechar los frutos de esa victoria. Croag había vuelto ahora, y al enterarse de que Abimaya había ordenado a la mente de Davol un plan mal considerado, Croag la había empujado a la obediencia, así que Davol le empujó aún más. Él sabía que podía matar al pirexiano lesionado, pero lo mantuvo alrededor. Si Croag se iba, otro vendría. Era mejor tener a un diablo conocido que a uno por conocer, sobre todo aquel que uno sabía que podía derrotar. Incluso en ese momento, Davol sintió a su guardián personal manteniendo el paso detrás de él. El negador acechaba en las sombras con una fluidez mortal, listo para saltar en la defensa de Davol en una fracción de segundo. Era de construcción sencilla, muy durable y capaz de amenazar tangencialmente a Croag. ¿Era demasiado pronto? ¿Acaso Croag ahora estaba preocupado lo suficiente para moverse en contra de Davol? ¿O consideraba la idea de que Davol era un mejor aliado que enemigo? Era una pregunta sin una fácil respuesta. Sus pasos reverberantes y los de su negador le hicieron ver la realidad de cuán solo estaba allí en Rat. Davol recorrió los niveles más bajos de la fortaleza y consideró la posibilidad de que ese día había elegido mal. Ese día era la primera vez en más de 600 años que había cometido un error.